Que la Audiencia Provincial de Madrid esté consintiendo esto es algo que me tiene perplejo. Van a dejar la imagen de la justicia a la altura del betún y esto solo puede entenderse desde el más profundo sentimiento de impunidad del instructor. Con esta contundencia, el ministro Óscar Puente se hacía eco de las declaraciones de Félix Bolaños ante el juez Peinado, y volvía a poner el foco, al igual que muchas otras voces, en la instrucción totalmente irregular y los malos modos en la actuación del magistrado. La Sexta ha tenido acceso a la declaración del ministro Bolaños ante el juez Peinado, una declaración en la que Peinado se empleó a fondo a pesar de que Bolaños comparecía como testigo. Incluso le llega a acusar de no responder a sus preguntas, aunque sí las estaba respondiendo. Escuchen. Como está contestando con cierto titubeo, vuelve a decirme que lo cree, pero no lo puede afirmar rotundamente. Pero es que hace 7 años mi opinión corresponde con la realidad. No le pregunto por su parecer. No me interrumpa, por favor. Es una forma de contestar con evasivas. Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. No es una cuestión de creencias. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. El testigo no tiene que manifestar las apreciaciones sobre las preguntas. Nunca he tenido conocimiento de cuáles son las actividades no me conteste con evasivas. Es que no le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga quién es. Bueno, pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender la declaración. Pedro Gómez, un interrogatorio muy duro de Peinado, en el que Bolaños ha llegado a parecer casi más un investigado que un testigo, que en teoría es un testigo. Sí, pese a que algunas de las fuentes presentes en ese interrogatorio calificaron de intrascendente la declaración de Félix Bolaños ante el juez Peinado, el magistrado hizo interrogatorio muy duro, muy poco habitual, las formas de un juez cuando una persona declara de manera como testigo. Le reprochó haber contestado con evasivas, incluso le pareció mal esa media sonrisa que dibujó en su cara en alguna de las contestaciones el ministro Bolaños. Y de tal punto, de tal manera, que en un momento determinado, como hemos escuchado, paralizó ese interrogatorio para que Félix Bolaños pudiese contestar o reencaminar ese interrogatorio. Bueno, hoy estamos escuchando por primera vez la grabación del muy tenso interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado al ministro de Justicia Félix Bolaños. El mes pasado lo interrogó como testigo en la Moncloa. Le preguntaba sobre la contratación de la asesora de la Moncloa que asistía a la mujer de Pedro Sánchez. El contenido de este interrogatorio ya lo conocíamos, pero lo que sorprende es el tono, las formas del juez, la manera del juez de interrogar al ministro de Justicia. Fue 1 hora y media de declaración, que empezó con retraso además, porque entre otras cosas el juez pidió que le pusieran una tarima para estar más alto que Bolaños. Bueno, la tensión vino cuando Peinado quería confrontar el testimonio de Bolaños con el de otro testigo anterior. El juez le afea que, según él, Bolaños use evasivas. En términos generales no discrepo en nada con él, ¿no? ¿Y en algún término concreto? Pues no. Han sido, no sé, media hora de declaración y todo lo que he escuchado me ha parecido coherente y me ha parecido que se corresponde con la realidad, todo. ¿Le ha parecido o se corresponde con la realidad? Es que me está usted contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial, y ahora mismo esta sala está constituida en una sede judicial. Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. Bolaños le dice entonces que no está contestando con evasivas, pero a Peinado tampoco le convence. Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. No es una cuestión de creencias, es una cuestión de constatación, de conocimiento. De lo que he escuchado del testimonio del testigo, señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo. Bueno, si es una evasiva no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le llega a amenazar con un careo con ese otro testigo, de hecho, y le reprocha titubeos. ¿Quién le nombró? Al vicesecretario general. A la persona a la que nos estamos refiriendo en este momento, a don Alfredo González Gómez. ¿Quién le nombró para el cargo que usted ha dicho? Le nombra el Consejo de Ministros. ¿Y quién le propuso para el nombramiento? Seguramente yo, vamos, seguro que yo.
¿Lo puede afirmar rotundamente? Era el vicesecretario general, yo era el secretario general. Ya, por eso le pregunto, como está contestando con cierto titubeo, le pregunto si puede concretar y confirmar que fue usted el que le nombró. Piense que son 7 años de ese tipo de nombramientos, del año 2018. Bueno, el juez llega a afear al ministro de Justicia que esbozara una sonrisa en un momento dado. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio y a no diferir. Lola García, Daniel Fuentes, ¿qué os sugiere esto que acabamos de escuchar, Fuentes? La verdad es que el tono, las formas, en fin, no tenemos más elementos de contexto, no estábamos presentes, no sabemos en qué minuto ni qué pasó antes ni qué después, entonces bueno, pues por buscar algún paliativo, pero desde luego el tono resulta chocante, sorprendente, sobre una cuestión además, en fin, yo no soy experto jurídico, pero los nombramientos que son discrecionales de altos cargos, de cargos de confianza, cargos de confianza en el presidente, en el entorno del gabinete de presidencia del gobierno, pues son discrecionales, son cargos de confianza y efectivamente los nombramientos en sí los hace el Consejo de Ministros, se publican en el boletín oficial del Estado, igual que los ceses, ¿no? Tampoco a nadie se le pide, oye, ¿por qué le cesaron? Pues me cesaron porque me cesaron, ¿no? Esto es como preguntarle a un entrenador de fútbol que por qué ha puesto de titular a uno y no ha puesto de titular a otro. Bueno, pues porque lo he considerado, que este tenía que ser titular y el otro tenía que estar en el banquillo, en fin. Pero más allá de eso, ¿no? Yo creo que es un poco lo que preocupa en todo lo que vamos conociendo de este procedimiento. No solo es que los jueces evidentemente tienen que ser imparciales, es que debe parecer que son imparciales y la percepción que uno está teniendo por lo menos es de duda, ¿no? De no sé, una cierta animadversión, en fin, yo creo que digamos, desde mi ignorancia de estos temas, yo a esto le llamaría investigación prospectiva, ¿no? Al proceso entero. Hoy voy por aquí, mañana por allá, ahora busco a ver si... Es que eso no es un proceso, esto no es un sumario. En fin, no sé si al final no acabaremos hablando del caso Peinado, en función de cómo esto evolucione y termine. Lola. Es que a mí me ha parecido casi el interrogatorio a un acusado. Completamente. No a un testigo, ¿no? Y además quiere que el testigo se exprese de la manera que él quiere que se exprese. No sé si eso es muy habitual en un procedimiento, pero todos cuando hablamos, a pesar de estar convencidos de algo, solemos decir creo que. En fin, no es algo tan ajeno a una conversación normal o a una respuesta espontánea que el decir creo que, porque además yo he escuchado un poco antes y es persistente el tono y la evolución del interrogatorio, o sea que no he escuchado el interrogatorio completo, pero sí un fragmento más amplio. Y entonces, bueno, pues parece que como si tuviera delante a un acusado más que a un testigo. Y además hay que añadir que hace un año ya que está abierta esta investigación. Sí, es decir, que aún estamos sin tener nada concluyente un año después, ¿no? Y además te encuentras con este tono a la hora de interrogar a un testigo, pues llama mucho la atención, sí. ¿Creéis que esta investigación, la causa judicial abierta en torno a Begoña Gómez y las 28.000 derivadas que ha abierto Peinado, le está generando algún tipo de erosión política al gobierno, Lola? Yo creo que sí. Sí, porque vivimos en una sociedad en la que es muy difícil discernir los detalles de una causa judicial, por mucho que al final, pues eso, tengamos acceso incluso a unos audios, cosa que también es sorprendente, ¿no? No es ya que se filtre una declaración, sino que tienes incluso los audios. Pues a pesar de eso, pues lo que acaba llegando al ciudadano son fragmentos, son destellos de todo eso, ¿no? Y entonces sirve para que se hagan determinados relatos. Y además no sabemos pues qué evolución va a tener eso, ¿no? Hay dos casos, básicamente, el del hermano del presidente y el de la mujer del presidente. Yo creo que además son muy distintos y claro, al final en el debate político y en el debate ciudadano se acaba mezclando todo.
Hoy había, no sé si hoy o ayer, había un artículo del Financial Times que hablaba del lawfare en Spain, hablando de si el titular era muy llamativo porque hablaba del lawfare. Después el artículo no, el artículo era una mera descripción de todos estos casos que están abiertos y tal. Pero si ya un diario como este, ¿no? Expresa pues cierta estupefacción, ¿no? ante el desarrollo judicial de estos casos, pues bueno, pues imaginaos eso en las redes sociales, en los debates, en las tertulias. Yo creo que sí, que eso abona pues que el CIS, por ejemplo, reflejara hace pocos días que 9 de cada 10 españoles considera que los jueces no tratan a los políticos como al resto de ciudadanos. Fuentes, ¿tú también lo crees? Yo creo que sí, porque en realidad son dos causas, ¿no? La causa judicial, que tiene que seguir su procedimiento porque tiene que ser garantista y porque todos deseamos que sea así, y eso necesita pues tiempo, una demora, y luego la causa política mediática, que sigue otros tiempos y otros parámetros. Y esta diferencia entre los tiempos de la política y los tiempos de la judicatura es perfectamente utilizada y conocida, porque en muchos casos ejerce de acusación. Yo creo que la conclusión de todo esto, y esto ya es una cuestión pues muy de técnica jurídica, es que el propio sistema debería buscar la manera de defenderse de quien abusa del sistema contra el sistema. Y yo creo que estos son casos evidentes, y estos años estamos viviendo, pues yo diría que de manera casi habitual, ¿no? Lo decíamos ayer, al final la justicia tiene sus formas de depurarse a sí misma, ¿no? Es una justicia de instancia permanente. Lo que pasa es que lo hace tarde. Claro, por el camino. Claro, y por el camino se quedan muchos.